Hola, buenas tardes y mi agradecimiento a Jueces para la Democracia por la invitación. Yo solo quiero empezar con una crítica al acto en sí, porque es que con el primer tema ya daba para toda la tarde. Es decir, creo que es tan interesante el debate que ha surgido a primera hora que tengo la sensación de que lo que vamos a decir, lo que uno puede aportar en esto, pues ya es como secundario, ¿no? Aunque todo está relacionado. Yo os estaba escuchando y recordaba aquella frase que decía González Ruano de la familia Sánchez Mazas, que decía siempre, en esa casa todos hablan mal de todos y todos tienen razón. Y algo de eso hay aquí, ¿no? Porque solo escuchando esta primera mesa, desde luego lo que ha quedado palmario es la desconfianza que hay entre los actores de todo esto. Sí. Es decir, es verdad que los jueces y fiscales, y hasta abogados, diría yo, desconfían de los periodistas. Los periodistas desconfían muchísimo de los gabinetes de comunicación. Pero hasta el gabinete de comunicación del Consejo del Poder Judicial ha reconocido que no es que desconfíe de los jueces, sino que se queja de que los jueces no le informan o colaboran lo suficiente para facilitar la información. Bueno, pues a mí ese triángulo me parece que refleja perfectamente el problema de fondo de todo esto. Porque lo demás son los tiempos que estamos viviendo, todos, y el desprestigio que compartimos todos. Pero creo que el problema de fondo es la desconfianza total y la generalización total. Ni los jueces distinguen a unos medios de otros medios, ni a unos periodistas de otros periodistas, ni probablemente los periodistas o los medios, y estoy generalizando aposta en este momento, ¿no?, distinguimos suficientemente de los jueces y fiscales que cumplen absolutamente con rigor y honestamente la función que tienen, incluida la de informar de lo que hacen, y los que no. Y a su vez, los gabinetes encargados supuestamente de comunicar lo que se hace en la justicia, yo creo que no cumplen escrupulosamente su función o tampoco distinguen unos medios de otros o unos periodistas de otros. Yo, por poner 3 o 4 pinceladas en lo que es lo que a mí se me pidió, que es los medios y las salas de vista, ¿no? Y reconociendo lo siguiente, yo cubrí juicios en los años 80. Es decir, que lo que he procurado para esto es también pedir su opinión, su impresión, que me trasladaran sus sensaciones, etcétera, a los compañeros y compañeras y colegas que están cubriendo ahora salas de vistas o pasillos o información de tribunales. Ya lo ha dicho Sonia, o sea, en primer lugar está la confrontación, que a mí me gustaría que fuera conjugación o compatibilidad entre derechos, ¿no? Y es obvio que estamos jugando con cómo hacemos compatibles el derecho a la información y el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, etc. Pero en este punto, como en otros, a mí me gustaría poner sobre la mesa lo que es la inutilidad de enfrentarse a la realidad. Y la realidad es que ahora mismo los medios, las tecnologías, las redes sociales, las herramientas que manejamos todos, no es que permitan, es que casi obligan a que hay datos, hay hechos, hay acontecimientos que por una u otra vía, al final hay una información casi directa o casi instantánea, ¿no? A mi juicio, si la justicia quiere mejorar sus niveles de credibilidad, de prestigio, de eficacia, etcétera, la transparencia creo que lo que tiene que hacer es afrontar la realidad y distinguir entre lo que es la información, que yo creo que es absurdo no emitir directamente, es decir, una sala de vistas, creo que el dueño de la sala, entre comillas, dueño, es el juez y tiene que valorar el caso, pero a partir de ahí lo normal es que ese juicio se emita. Y lo que a mí me parece que es donde se pone menos acento y es importantísimo, es que luego los actores del proceso, y cuando digo actores digo los jueces, los fiscales, los abogados, etcétera, tengan en cuenta que el papel de los medios no es solo la transmisión de lo que pasa en una sala de vista, sino la interpretación de eso y el análisis de eso y el rigor sobre lo que ha pasado allí. Sobre lo que ha pasado allí no se puede culpar a los medios. Cuando ya, si hay una cámara y hay un streaming y hay una grabación y hay una emisión en directo,
pues oiga, prescindamos de ese actor, porque ya no está. Es decir, si hubiera alguien que considerara que es negocio crear un canal de televisión que se llamara El Caso Televisión o Tribunales Televisión, pues podría estar emitiendo, y hay, de hecho hay. Ha habido, por lo menos. Por lo tanto, se ve, es curioso esto, ¿no? Porque es una cosa llamativa o analizar desde el punto de vista del negocio mediático, ¿no? Porque cuando estamos asistiendo desde hace bastante tiempo al hecho de que más de la mitad del tiempo de los telediarios está dedicado a información de sucesos y tribunales, sin embargo parece que no es negocio un canal de emisión de juicios o información de tribunales y sucesos. Es curioso esto, aunque mi primera conclusión, y esto es un paréntesis simplemente, es que si no se distingue lo emocional, el morbo, la reacción instantánea ante las cosas, de lo que es, lo que tiene que arropar el prestigio, la credibilidad, etcétera, de una información, pues entonces la cosa no funciona igual, ¿no? Y esto ocurre, los telediarios se componen de lo que se componen, pero sin embargo no hay canales que emitan ya lo que se puede hacer, que es emitir la sala de vistas, los juicios, etcétera. Pero a lo que iba, en lo que se refiere a la sala de vistas, ese debate que ha surgido aquí, que es absolutamente real, entre el papel de los medios y el papel de los actores de la justicia, olvidémonos, porque realmente ya no está, sobra el intermediario. Lo que sí es importante, insisto, es que entendiéramos todos que la obligación, o por lo menos así lo entendemos algunos, desde el periodismo, no es solo emitir lo que sea en cada momento más interesante, más emocionante, más morboso, más impactante para la gente, sino la explicación de la trascendencia que puede tener eso en términos democráticos y en términos cívicos, y por lo tanto en términos de lo que debe ser la función judicial también, ¿no? Al margen de lo que es la revolución tecnológica y las herramientas que tenemos, esto no es nuevo. Es decir, cuando el juicio del 23F, ya sé que estamos hablando de un tribunal militar y no civil, pero lo digo como referencia que puede servirnos para valorar el papel del medio o el papel del periodista. Yo no sé la opinión que tiene formada la gente que ha ido, primero las generaciones que vivimos aquello o las que lo han leído o lo han aprendido después, ¿no? Pero leer las crónicas del juicio del 23F de Martín Prieto o de Miguel Ángel Aguilar o de otros colegas de profesión con unas ilustraciones de dibujantes que reflejaban un momento puntual del juicio de los militares acusados, etcétera, o que intentaban explicar cómo era imposible de explicar algunos testimonios, como el del comandante Cortina, que salió absuelto, por cierto, pues es que a mí me parece que era una muy de calidad información de tribunales y de sala de vistas. ¿Por qué no se va a poder compaginar y compatibilizar la emisión de un juicio con la valoración, interpretación, análisis de ese calibre? Y pongo otro ejemplo mucho más reciente. En el juicio de los atentados del 11M, uno podía leer perfectamente crónicas sobre ese juicio, sobre la sala de vistas, en el mismo medio de información, en este caso El Mundo, unas firmadas por Victoria Prego y otras por Luis del Pino. Y eran dos galaxias. Lo digo a efectos de que, empalmando, enlazando con el primer debate, pues no metamos todo en el mismo saco, en la misma coctelera, porque tampoco la gente lo percibe como lo mismo. Porque uno cree que ya a estas alturas quien elige, primero que ya muy poca gente lleva un medio debajo del brazo diciendo este es mi medio y lo demás ni me hablen de ello. No, la gente ahora mismo salpica, picotea, compagina, ve unas cosas u otras, cree más a determinados periodistas y a determinados medios en la información de tribunales o en la información política o en la económica o en la deportiva, y va compaginando y va eligiendo. Entonces no me parece que las estructuras tengan que reaccionar permanentemente diciendo los medios no sé qué y nosotros, los jueces no sé cuál, porque yo creo que no hay tres jueces iguales ni hay tres medios iguales, ni hay periodistas que resistan las presiones de la misma manera que otros. Entonces, como a uno le molesta que le metan en el mismo saco de no sé cuántas cosas, pues entiendo
que a un juez, a una jueza, o a un fiscal, o a una fiscala, le pase lo mismo, por ser prácticos. Y aquí sí que ya voy trasladando quejas que me trasladan compañeros y compañeras, ¿no? Esa desconfianza de la estructura, digamos, judicial hacia la labor de los medios o de la prensa se traduce en muchas cosas. O sea, yo recordaba esos juicios de los años 80 y demás, ¿no? Pero lo que uno percibe y por lo que le trasladan es que sigue habiendo unos problemas serios a la hora de dar acceso a los medios y a los periodistas al tratamiento y a la cobertura de la información. Es decir, a mí me dicen que entrar, acceder en la Audiencia Nacional o en Plaza de Castilla, etcétera, hay mucha más desconfianza hacia los periodistas y hacia los medios que hacia los particulares. Es como si los periodistas fueran los segundos acusados de cada proceso, que, por si acaso, que no se enteren de no sé qué, ¿no? Hay un serio problema de recursos, un problema técnico. Es decir, si los periodistas que están cubriendo un asunto de tribunales en la Plaza de Castilla o en una sala de vistas, la sala en la que se les pone no funciona la pantalla, no pueden cargar el móvil en un enchufe, es que esto es real. Bueno, pues es que a partir de ahí lo normal es que el periodista se entere de un 30% de lo que pasa en una sala de vistas. Con lo cual, si no se solucionan, si no se abordan esos problemas, malamente vamos a resolver esa desconfianza, ¿no? Todo se conduce a través de los gabinetes de comunicación o de prensa. Pero claro, en eso tenemos que entender, y yo en eso coincido absolutamente con lo que ha planteado Margarita, es que yo creo que jueces y fiscales tendrían que empezar a asumir que una de sus labores, y ya sé que me dirán, oiga, no tengo yo más que hacer, ¿no? Es decir, vale. Pero una de sus labores en la función de administrar justicia es explicarla. Y luego ya podremos entender o no si el vehículo, la forma de explicar eso es una u otra o hay 16 más. Pero habrá que asumir que si no se explica o alguien explica y cuanto antes, lo de rato, por ejemplo, pues entonces mucha gente sacará la conclusión que está sacando. Y dirán ustedes, no, es injusto, es una violación de la presunción de inocencia, es lo que queramos, es la realidad. Y yo no admito que la culpa la tengamos nosotros. Es decir, hombre, es que la gente lo que ve es, hay un señor que está en la cárcel por esto y por esto. Hay una fiscalía que actúa de determinada forma. Perdón. Y luego habrá medios que son más rigurosos transmitiendo lo que hay y menos rigurosos. Pero, ¿qué problema hay? Ya sé que hay problemas, obviamente, de carácter técnico judicial, ¿no? Pero es que estamos confundiendo permanentemente lo que es lo técnico jurídico y lo que es la información y la transmisión y la credibilidad de la justicia. Entonces, si no explica a nadie por qué se actúa de una manera en un determinado proceso, la gente va a sacar sus conclusiones. Y dices, oiga, ¿por qué no sacan las conclusiones leyendo el blog de algunos especialistas en temas judiciales que son fantásticos? Y que son muy serios y que están muy bien trabajados, y lo que ven es las conexiones de 3 televisiones que acaban de escuchar a no sé quién que dice no sé qué cosa. Es que es la realidad, es que decir, empeñarnos en que, bueno, la culpa la tienen los medios o la tiene no sé qué, es absurdo. La realidad, para afrontarla, yo creo que no hay otra que la transparencia de verdad, y de verdad significa cómo hacemos compatibles los derechos de la información y el derecho de los imputados, acusados, etc. Y en eso, si evitáramos las generalizaciones y facilitáramos la labor de los medios, me parece que ya se gana bastante, ¿no? 6. Sí, es decir, Dios. No, pues como va a surgir, quiero decir, entonces, solo por terminar, lo que he dicho para que se me entienda la crítica a lo de los gabinetes de comunicación. Es que yo creo que es fácil de entender. La misma desconfianza que puede tener un juez en un periodista o en un medio es la que muchas veces desde los medios tenemos de gabinetes que no se deben tanto al rigor de la información que nosotros pedimos, no por capricho, sino por trasladarla al ciudadano. Entendemos que muchas veces está condicionada por cuestiones que se escapan a lo que es el flujo de la información natural, ¿no?
Y eso influye mucho en esto que está pasando y en esta desconfianza creada, ¿no? Y termino con una autocrítica para que no haya dudas de cuál es mi posición en esto, ¿no? Algo que influye mucho es el deterioro permanente y grave de los medios de comunicación, desde el punto de vista de las empresas. Es decir, cada vez hay menos especialistas en tribunales, cada vez los medios tienen a menos gente dedicada especialmente a cada área, porque no se puede sostener, o porque han decidido apostar por otras cosas que no son la materia prima de la información, y eso influye decisivamente en que eso no ayuda a romper esa desconfianza, sino todo lo contrario. Dice, oiga, pues yo, ¿por qué voy a hablar con estos señores si cada vez que hablo me han entendido mal, o se ha traducido mal, o sé que el que está hablando conmigo no sabe de lo que está hablando, ¿no? Bueno, ahí hay una dosis que es responsabilidad absoluta de los medios, ¿no? De los medios, insisto, en el sentido de empresas o grandes empresas periodísticas, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay que empezar a ver las cosas en los dos sentidos con un poco más de especialización o con menos generalización, ¿no?